Hola, bienvenidos una vez más a una transmisión de Guatemaltecos en el extranjero. Mi nombre es Luis Donis y hoy contamos con la compañía de amigos y personajes del ámbito político, jóvenes. Así que pues estamos aquí con Alejandro Morales y tenemos aquí también la participación de Alan David Ortiz. Ahí abajo pueden ver ustedes que tienen ellos su Twitter en donde pues los pueden contactar. Así que pues bienvenidos Alejandro, bienvenido Alan, un placer tenerlos por acá y pues vamos a empezar para que pues además de que den su saludo, vamos a tratar de guiar ahí esta plática, la cual pues es cabalmente entonces una plática, esperando ahí que a ustedes les sea entretenido y pues les sea de utilidad. Nosotros en esta ocasión lo que queremos hacer es pues ya terminando el año electoral, ya saliendo de todo ese parto casi, ¿verdad? De hacer este cambio de gobierno tan peculiar. ¿Qué nos deja el gobierno anterior y qué podemos esperar de lo que se viene, ¿verdad? Principalmente tras el enfoque de no solo lo que tiene que hacer el gobierno, sino pues también cómo la comunidad y cómo pues la sociedad tenemos que participar en esa construcción del país que queremos. Yo pienso que, y yo lo veo así, pues ¿verdad? Esta es una oportunidad, todo cambio trae pues como pues una esperanza, ¿verdad? Me acuerdo que hasta cuando Yamatei entró había esperanza, entonces imagínense pues ahora que pues costó tanto hacer este cambio. Entonces, pero empiezo a ver ya una serie como de comentarios pues en cierta manera de escepticismo, de que pues es lo mismo, de que aquí, de que allá, y pues ese ambiente un poco quejón. Y pues nosotros, desde los guatemaltecos en el extranjero, pues lo que queremos pues, es que dar un mensaje de que pues la construcción de un país y el mantenimiento de un país pues cuesta y nos cuesta a todos. Así que es el lanzar ese puente y pues con el análisis de lo que pasó en el gobierno anterior y lo que podemos esperar por acá. No sé si empezamos ahí por Alejandro para que pues nos des tu salud y tus primeras impresiones de esta pequeña introducción, ¿verdad? Para hacer esta plática. Claro que sí, buenas noches, Luis, ¿qué tal, Alan? Pues un gusto a toda tu audiencia. Creo que sí, al final del día fue un 2023 bastante complejo, fue un 2023 que se sintió bastante largo, sobre todo por el proceso electoral, pero más aún por todas las acciones legales que fueron dándose a lo largo de tanto la primera como la segunda vuelta y luego esos 5 largos meses de transición llenos de acciones legales Sí. y de procesos que fueron siendo bastante complicados hasta que llegamos, y como lo hablábamos antes de iniciar, eh, eh, hasta llegar al 14, ¿no? Y a la toma de posesión. El, el gobierno se va, Yamatei se va con la popularidad por los suelos. En las últimas encuestas de Sid Gallup, en términos de popularidad andaba abajo a niveles de Daniel Ortega, por ejemplo. Entonces, eso sí fue bastante desgastante para su imagen. Creo que uno de los temas también a nivel institucional es el tema de la comunicación, y se va, digamos, con un récord de una institucionalidad bastante cerrada. Vemos como una de las quejas principales de los medios, tanto tradicionales como independientes, era el tema del acceso a la información y la dificultad para poder encontrar datos, para poder, digamos, realizar investigaciones o poder tener una imagen de más o menos cómo íbamos. Entonces creo que fueron meses largos, hubo una institucionalidad muy poco abierta al diálogo y muy poco abierta con su qué hacer hacia la ciudadanía, y fueron 6 meses extremadamente largos y cansados para todo el mundo. Buenísimo. Sí, sí, antes de darle la palabra a Alan, cabal lo que mencionas, porque pues, es lo que pensábamos nosotros acá, ¿verdad? 5 meses de espera entre que se fue electo y se toma posesión, parecía una pesadilla, ¿verdad? Y otro comentario que tendría, que totalmente estoy de acuerdo contigo, y nosotros así describimos al gobierno anterior, es que fue un gobierno opaco,
Todo era así como que uñas escondidas, por así decirlo. Adelante, Alan, tu saludo y tu impresión de qué fue lo que dejó el gobierno anterior. Bueno, pues gracias por la invitación, Luis. La verdad es que siempre es una noticia alegre cuando nos chocamos y cruzamos Seguro. espacios a ti, a tu comunidad, que ya un par de veces hemos platicado. Se extraña Tecate, esperemos que se una. Alejandro, compañero de batallas. De hecho, trae buenos recuerdos estar ahí hablando un poquito y analizando. Pues yo quisiera enfocar un poquito la atención tal vez sobre otro factor que no tiene específicamente que ver en el gobierno, en este caso el ejecutivo de quien estuviese saliendo, que es el presidente Yamatei, pero yo siempre creo que, o siempre he estado diciendo de una manera muy repetitiva, que existe una narrativa establecida en redes sociales y una narrativa bastante común, un denominante común dentro de esta narrativa que tiene que ver con la democracia y la lucha por la democracia. Y parece que hemos celebrado que justamente después de estos 5 meses de los que ustedes acaban de describir, pues hay una especie de celebración por la democracia, que la democracia ganó. Yo quisiera traer, por ejemplo, el dato del Atibarómetro, que según el indicador, solo el 29% de los guatemaltecos, o esta es la proyección, les importa o protegen o prefieren un sistema democrático a un autoritario. De hecho, Disculpa, repetí el porcentaje que se te cortó un poquito. Sí, la proyección es del 29%. 29% de la población prefieren un sistema democrático. Le importa que sea un sistema democrático sobre un autoritario o cualquier otro tipo de gobierno. Esto era justamente el indicador para el año 2023. Y esto es importante, Luis y Alejandro, creo yo, porque si bien existe una narrativa en este momento muy establecida en redes sociales sobre la victoria de la democracia o la lucha de la democracia, cuando vamos a los datos duros nos damos cuenta que en comparación entre 2023 y 2020, la población guatemalteca retrocedió en un 8%. Es decir, antes estábamos por arriba del 30%, ¿verdad? Había un 37% de la población guatemalteca dentro de la proyección del Atibarómetro prefería la democracia a otro sistema de gobierno. Para 2023 solo un 29%. Y luego nos colocaba como el país con el indicador más bajo en la región. Eso para mí es un indicador que puede iniciar la conversación, creo yo, y le da un giro bastante interesante al momento de poder entender qué es lo que estamos viendo. Y es que la lucha por la democracia, me decía alguien, y de hecho era un par de políticos, me decían, la lucha por la democracia ya terminó, la ganamos. Y no, por ejemplo, yo creo que superamos, por ejemplo, la lucha por las elecciones democráticas, por el respeto a los resultados de las elecciones democráticas, celebradas democráticamente, menos democráticas de lo que nosotros realmente quisiéramos, pero bastante más democráticas que muchos otros países de la región. Aún así, y lo decía en tono de broma un profesor al que quiero mucho, nos falta vencer la dictadura de los huizaches, o en este caso de la jurisprudencia mal aplicada, porque pareciera que estamos todavía a merced. Hoy, después de la toma de posesión y de los altibajos que se han tenido, que seguimos jugando al gallo gallina, y sin Estado de Derecho no hay democracia, por ejemplo. Sin resultados no va a haber democracia. Sin participación ciudadana no va a haber democracia. Entonces creo que sigue siendo un tema latente. Creo que sigue siendo un tema que no se ha terminado. Y creo que es importante aprender a entenderlo para nosotros, pues, no caer en la trampa y celebrar de más o adelantarnos a celebrar algo que no está conquistado. No, definitivamente. Y es como cuando hablan también de la libertad, ¿verdad? O sea, que eso de cantar victoria es tan relativo. Obviamente, pues uno, pues todas las victorias que pueda tener en la vida, la verdad que es lo que recomiendan y pues, lo que les recomendamos es que pues, se celebren todas y cada una de las victorias, por muy pequeñas que sean, pero la verdad que pues no hay que dormirse en los laureles porque al otro día ya el campeonato vuelve a empezar, ¿verdad? Entonces, es súper interesante los puntos que tocas y poniendo sobre la mesa cabalmente eso y hablando también de la construcción y de la articulación de esa constante lucha que tiene que tener toda sociedad como la guatemalteca y la guatemalidad, porque pues también podríamos hablarnos de nosotros los guatemaltecos que estamos en el extranjero, ¿verdad? Que pues también somos Guatemala y pues habitamos otros lugares, es también pues la comunidad organizada. O sea, yo pienso que
de las cuestiones que pues, nosotros pudimos ver desde acá y ustedes me lo confirmarán o darán sus puntos de vista, es que pues se logró ver que se logró, o sea, pudimos como ver cierta coordinación ya entre diferentes áreas de la sociedad, tanto por un lado como en el otro. O sea, yo pienso que antes de esta situación Guatemala era políticamente muy dispersa y hasta te podría decir que como abstracta, ¿verdad? Era solo como pues, mercadeo publicitario y ya. Obviamente está el núcleo duro de la gente que pues sí sabe de política y sí practica de política. Ahora lo que pasó es que veo que la población en general habló un poco más de política y se trató de organizar de una manera. No sé si nuestra visión desde acá vaya por ese camino. No sé qué pensás, Alejandro. No, y precisamente creo que uno de los elementos fundamentales es precisamente la unión, ¿no? Porque al final del día no fue solo, eh, por ejemplo, los guatemaltecos residentes en Estados Unidos que estaban pendientes y que también acudieron a las urnas, ¿no? Que, digamos, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Que existe una serie de disparidades aún en materia electoral que está ahorita la oportunidad y que Alan lo mencionaba muy bien, ¿no? El tema de la democracia y de que se ha ido reduciendo el apoyo y la credibilidad de la democracia, aunque llegamos y lo celebramos, está en riesgo y ahorita se abre una oportunidad que puede ser una oportunidad con la Comisión de Actualización en materia electoral, que puede ser una oportunidad para fortalecer la democracia o puede ser una oportunidad también, y como bien lo mencionaron, ¿no? La dictadura de los huizaches es que digamos exista esa regresión, porque el problema es que en Guatemala durante todo el proceso de transición hubo una especie de batalla legal y básicamente muchos abusos y la tortura de las leyes vía pseudo legalismos y digamos todo ese entrampado jurídico que como bien mencionó Alan, es la perfecta, y eso incluso no solo lo dicen los indicadores internacionales sobre democracia, el Democracy Index, IDEA también tiene su medidor de democracia, también digamos su encuesta sobre democracia, también Freedom House, y de lo que hablan es precisamente que ahora los golpes de Estado y digamos las regresiones autoritarias no se dan por golpes de Estado con militares en las calles y tropas, sino que se dan por huizachadas y por las cortes. Eso es uno de los principales riesgos de la democracia liberal hoy en día. Y uno, volviendo al tema que mencionabas, ¿no? Y vinculándolo, el rol de la ciudadanía fue clave. Y eso lo mencionábamos incluso antes de empezar. Alan lo mencionaba muy puntualmente. El tema de que las comunidades indígenas y el liderazgo de las autoridades ancestrales fue vital, incluso para mover a la gente de la capital, porque la gente de la capital no se movía y que incluso cuando inició el plantón, que duró más de 100 días, fue a las afueras del Ministerio Público, pasaron, Alan me podrá corregir, pasaron más o menos 3 semanas antes de que la gente de la propia capital se empezara a mover y atendiera a las convocatorias. Entonces, retomando tu pregunta, Luis, el rol de la sociedad fue clave, no solo con el tema político, sino que también vemos que cada año con los guatemaltecos residentes en Estados Unidos, el tema de las remesas, porque al final están con un pie allá y con un pie acá. Y esa es la disyuntiva al final de quienes están lejos de casa, ¿no? Pero las remesas siguen en aumento. Cada año estamos rompiendo el récord. Creo que para agosto del 2023 ya íbamos por los 1.777, casi 78 millones de dólares enviados en remesas. Eso es vital para la economía guatemalteca. Entonces, existen, digamos, distintas aristas dentro de las cuales la sociedad ha influido y el rol de la comunidad como tal, ¿no? Porque si realmente no existiera, sobre todo para quienes residen en el extranjero, si no existiera ese vínculo con el país, pues no se molestarían en mandar tanta plata, ¿no? Entonces es muy importante retomar ese rol y sobre todo vinculándolo también con el tema de la democracia,
Ahora que se abre la oportunidad de una reforma a discutir una reforma a la ley electoral, que pasa después de cada elección, es también ampliar los derechos políticos de las personas que residen en Estados Unidos, porque actualmente tienen derechos, y lo hemos platicado muchas veces, Luis, con Tecandi también, y qué gusto poderlo platicar con Alan ahora, es el tema de que los ciudadanos que residen en Estados Unidos y en el extranjero en general tienen, digamos, sus derechos para elegir y ser electos a medias, porque ustedes solo pueden votar a medias y solo eligen presidente y vicepresidente y no tienen representación en el Congreso, y creo que tal vez podemos ir hablando más adelante de eso. Claro, claro, no, pues sí, la verdad que el abanico de temas que se puede ir tocando está buenísimo, pero Alan, hablando de lo de la comunidad organizada, pero también explicándonos, para quienes no tengamos tanto conocimiento ahí de sociología o de esos términos, ¿a qué te referías con la revolución de los huizaches o la dictadura? Para que pues todos lo entendamos, ¿verdad? Pues la verdad es que es un término muy, vamos a decir, coloquial en Guate, y es Ujú. que, a ver, tenés un abogado y tenés un huizache, y por ejemplo, un huizache es normalmente entendido como alguien que juega con la arbitrariedad de la norma para salirse con la suya, utilizando los medios legalistas para poder, o sea, que es muy legal, o sea, es legalmente corrupto, legalmente actúa, o sea, actúa dentro de la normativa legal vigente, pero que es arbitrario, que se sale con la suya y que justamente, así como se repara un carro con chapuces, digamos, repara las cuestiones de derecho, repara las cuestiones de, justamente como mencionaba Alejandro, por ejemplo, los conflictos sociales a través de recursos completamente legales, pero arbitrarios. Entonces, en Guatemala, lamentablemente, el derecho se entiende muchas veces como esta expectativa. Yo mismo me he quedado asustado. He compartido con muchos alumnos de derecho y te dicen, para los amigos, la forma, y para los enemigos, la norma. Es decir, verás, si me caes bien, vemos cómo te sacamos del embrollo; si me caes mal, pues vamos a ver cómo te vamos a perseguir. Y creo que lamentablemente en Guatemala la instrumentalización, y ojo, independientemente de las ideologías, del bando del que te querrás poner, ha existido una instrumentalización de estos recursos legalistas en su momento para presionar o para abogar. Justamente, y ustedes me corregirán, pero en esta red social X, Twitter, ya no sé cómo se llama, justamente hay muchas críticas a algunas disposiciones legales, digamos, que se califican de gallo gallina. Es decir, no es ni sí ni no. No quiere decir nada y se espera la interpretación para después, ¿verdad?, destrabarse o eventualmente seguir avanzando. Eso es un problema al momento de ponernos de acuerdo, o justamente encontrar esos mecanismos que como sociedad deberíamos tener para disminuir las tensiones que son naturales y son completamente normales en cualquier sociedad. Ahora, ¿cuánta confianza tiene el guatemalteco, por ejemplo, en que se va a respetar la regla? ¿Cuál es el incentivo que tengo yo para cumplir la norma si también existen maneras de salirme con la mía? Ahí es donde veo yo una prioridad en términos de la efectividad de la democracia. Ese es, o por supuesto, uno de los componentes. La transparencia, obviamente, es clave dentro del proceso, pero además de eso, también creo yo, y quisiera traer esto a la mesa, tenemos que empezar a hablar de los resultados que nos van a dar esta democracia que estamos celebrando. Es decir, al final del día sus resultados se van a ver reflejados en la mejora de la calidad de vida del guatemalteco, de guatemalteco de a pie. Mencionaba Alejandro unos números sobre cuánto dinero entra en remesas, ¿verdad? Y las remesas, ¿verdad?, vienen a apoyar, vienen a estimular la economía guatemalteca, trabajo que con mucho esfuerzo, ¿verdad?, llevan a cabo nuestros hermanos guatemaltecos en el extranjero, pero que genuinamente sin el marco legal idóneo, sin las condiciones locales de educación, de tecnología, de aperturas de mercados, pues se van a ver desaprovechados. Entonces, para mí, la calidad de la norma, es decir, el Estado de Derecho, el respeto a las reglas de la democracia y la participación pública, y los resultados, es decir, la capacidad que tengan el gobierno, en este caso las administraciones municipales y el ejecutivo, en mejorar las condiciones de vida del ciudadano de a pie, son clave para poder
primero, mejorar esos índices democráticos y segundo, que los resultados de la democracia no solo se celebren, sino se vivan. Claro, claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que tenemos buenos puntos de partida como para irnos como por ese camino un poco más como, pues, tocando los conceptos más que todo. Y me llama la atención esto de los huizaches, ¿verdad? Que de hecho hice un análisis de la chalana porque pues me inspiró el profesor que cuando lo estaban llevando a la cárcel la estaba cantando, ¿verdad? Yo estudié en la San Carlos, pues no me gradué, estuve ahí en ingeniería y me la pasaba ahí en donde daban clases de publicidad porque ahí estudiaba mi novia de esos días, así que ya te podrás imaginar, pues, pero sí escuchaba la chalana y la verdad que me llamó la atención de que nunca le había puesto coco, como decimos nosotros, ¿verdad? Y en analizarme si cabalmente ahí habla de los huizaches, ¿verdad? Que podríamos, al final de cuentas, es decir, la tiranía de los chapuceros, de los que andan viendo cómo se la inventan y todo para buscar recovecos. Y aquí, pues, tal vez vayámonos un poco más allá a debate, porque para ver también esta cuestión de los conceptos que mencionabas, Alan, y que también traías a la mesa, ¿verdad? Porque, pues, imagínate esto que decías, ¿verdad? Que el 29% le importa lo de la democracia. En lo personal, yo pues, lo que observo es que cabalmente pues, lo que está pasando ahorita es que el globalismo está muriendo, ¿verdad? Y junto con él, pues el posmodernismo, ¿verdad? Que pues puede hacer un poco los resultados que nos dejan esa cuestión de relativizarlo todo. Entonces, imagínate, ¿verdad? No solo la palabra es tan poco eficaz para poder describir cuestiones tan puntuales como sentimientos, ¿verdad? Si hay un lenguaje podríamos tratar de que sea un poco más preciso y que al final de cuentas también es abstracto, serían como las matemáticas, ¿verdad? Entonces, ya en la misma naturaleza de la palabra, pues estaría cabalmente esa cuestión de análisis. ¿Será que el guatemalteco sabe qué es la democracia o tendrá todos los beneficios que supuestamente tiene en comparación de otro? Porque si no preferimos la democracia o si solo el 30% prefiere la democracia, entonces el otro porcentaje, ¿qué forma de gobierno preferiría? A ver, no sé quién quiera. Si querés por alusión rápido, algo que a mí es que me parece una pregunta espectacular. Nosotros el año pasado iniciamos un proyecto que se llama La Cumbre de la Democracia. Y la pregunta que decíamos era justamente, ¿nos importa la democracia o vamos a hablar de democracia porque es importante o por qué hablamos de democracia? Y al final del día nosotros decíamos, tal vez no hablemos del futuro de la democracia, y esta es una perspectiva completamente personal, porque el futuro de la democracia, como la conocemos hoy en Guatemala, que es una democracia con baja participación, con partidos políticos sin planes de gobierno programáticos, sin, ¿verdad? O sea, con muchas ideas de leyes, ¿verdad? Con un montón de inventos que poco tienen que ver con la calidad de vida del guatemalteco, sin estos resultados que permiten articular, pues esta democracia, el futuro de esta democracia es que se va a terminar. Mejor hablemos de la democracia del futuro, creo yo. Esa es una conversación más interesante. Me parece más estimulante como guatemaltecos plantear esta pregunta. ¿Cuál es la democracia que va a vivir el guatemalteco en el futuro? ¿Qué democracia podemos construir? Y para mí ahí viene algo que es importante. Y creo que con Alejandro lo hemos platicado varias veces. Y es que tenemos que perder los complejos. Tenemos que dejar de querer parecer o tener que dejar de aparentar, supongamos, emular en este caso, recetas ideológicas, por ejemplo, identidades que no son nuestras, y más bien voltear a ver. Ustedes mencionaban de una manera muy positiva el involucramiento, por ejemplo, de los 48 cantones. A mí me parece espectacular. Pero cuando tú te sentás a revisar cuáles son justamente las exigencias o su entendimiento de democracia, te das cuenta que es una especie de autogobierno, self-governance, ¿no? Un principio de subsidiariedad, dirían por ahí los estudiosos. Es decir, primero la comunidad y después el Estado. Esto es un concepto que es muy común dentro de las comunidades indígenas guatemaltecas. Yo mismo conozco este tipo de modelo y me parece que es importante y es muy interesante. Ahora, ¿este modelo es porque es eficiente o es por necesidad? ¿O es porque
En el interior, si no tenés a la familia, a la organización comunitaria, te morís de hambre y te quedas sin trabajo. Entonces, son preguntas importantes que tenemos que poner al centro. Alejandro, y ahorita ya lo dejo hablar, pero es un gran defensor de reformas, por ejemplo, a la ley electoral, es un gran defensor, o sea, yo lo conozco ya desde hace ratos, y es algo que es un expertise de él, ¿verdad? Es parte de su currículum, es algo importante que él conoce mejor que yo. Ahora bien, y no me dejará mentir Alejandro ahora que hable, pero es justamente esto debería, o el sistema actual de elecciones responde a estas aspiraciones, a esta identidad que tenemos como guatemaltecos, o es más bien una especie de sueño furtivo que se inventaron un par de técnicos y expertos, entre comillas. Sí, sí, Son sí. cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y de hecho, antes de que darle, bueno, pues aunque también podemos aquí entrar cuando podamos, pues, pero cuando decías que miremos para adelante, pues yo fijo lo que miro hablando de lo de la democracia, es que si algo no es democrático son los partidos políticos, ¿no? O sea, todo es a dedo siempre. Entonces, eh, no sé si entonces quieras agregar algo, Alejandro. No, y definitivamente creo que Alan toca un punto clave y creo que eso es precisamente las discusiones que hemos tenido a lo largo de los años y todos los procesos de formación de los que he participado, en los que Alan ha sido, digamos, el gran mentor, ¿no? Formando varias generaciones de jóvenes, es precisamente cómo construimos una democracia que resuelva los problemas de la gente. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. La democracia, como fue pensada por los constituyentes en el 85, digamos, ese retorno a la democracia, ok, en su momento fue muy aspiracional y fue, digamos, bastante agresiva para, digamos, adaptarnos y dejar atrás la vida militar, pero nunca logramos hacerle esa reingeniería que permitiera ir con el paso del tiempo, con los cambios sociales. Por ejemplo, los partidos políticos, y Alan lo mencionó, ¿no? Desde lo comunitario. ¿Por qué los partidos políticos no se organizan desde lo comunitario? ¿Por qué los partidos políticos y la lógica actual de los partidos políticos es juntar plata? Y quien tenga más plata, entonces armamos el proyecto alrededor de esa persona o de ese grupo de personas que ponen plata y dejamos a las demandas y las necesidades de las personas de lado, a las necesidades y las demandas de las comunidades. Conseguir un sponsor. Exacto, y de eso se trata. O sea, aquí en Guatemala incluso es impensable que tengamos estos cabildos, o como allá en Estados Unidos, Louis, que ustedes tienen los caucus, ¿no? O las primarias abiertas donde la gente llega, o sea, los políticos no tienen accountability y no rinden cuentas. Y eso me recuerda mucho a la cumbre de la democracia. Cuando Alan organizó la cumbre de la democracia, una de las candidatas punteras fue invitada y de última hora declinó. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ignoran a los jóvenes? Pues porque uno, muchos jóvenes no están empadronados y dos, y ese es otro gran problema, y dos, no rinden cuentas. Digamos, el faltar a un evento el mismo día que era el evento y, digamos, no llegar, no solo es una falta de respeto, sino que también te demuestra que ese electorado y ese grupo etario como tal no era de su interés y eso no le iba a pasar factura electoralmente. Entonces, los políticos no rinden cuentas y ese es un gran problema que tenemos. Existe ese gran abismo entre los partidos políticos y sus dinámicas versus lo que bien mencionaba Alan, ¿no? Los problemas del día a día de las comunidades. No solo comunidades indígenas, sino que también, digamos, en el área urbana, ¿no? También de las personas de llevar pan a la mesa o en muchos casos también verse forzados a buscar oportunidades en otros lugares, como lo puede ser Estados Unidos, por la falta de oportunidades que hay. ¿Y eso a qué se debe? También en buena parte a la incapacidad de los políticos y de la democracia como tal de resolver los problemas. Y eso sí nos lleva a situaciones muy complejas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cantos de sirena en el vecindario con los autoritarismos que la fachada es muy bonita y de hecho hay muchos podcasts donde entrevistan, el Hilo tiene unos podcasts que te llevan buenísimos. A Messi a jugar. Ajá, te llevan a Messi, o sea, y era lo que Alan menciona muy puntualmente, que eran estos radicalismos dramáticos, ¿no? O sea, subo el TikTok con una carretera con luces LED, increíble, llevo a Messi a jugar
al estadio, pero no resuelvo los problemas de la gente. La gente sigue sin oportunidad. Hago Bitcoin, por ejemplo, la moneda legal y puede ser de uso en el país, pero eso no va a generar empleos. Eso no va a hacer que la gente lleve pan a la mesa, le pueda pagar la educación a sus hijos. Y entonces tenemos ese gran problema que la democracia lamentablemente se ha estado quedando corta para resolver los problemas del día a día de las personas. Y tal vez al final de cuentas también, porque como que todo lo queremos poner en como que pues en ese cliché de decirle pues democracia, porque al final el concepto es que pues en esta ocasión es la población o el respetable, por así decirlo, ¿verdad? Cuando dicen, hablando como de la afición, ya que hablabas de Messi, ¿verdad? El mejor jugador del mundo, por cierto. Sí, sí, en definitiva. Alejandro creo que prefiere otros por ahí, pero Messi. Sí. Pero ya nos vamos a poner ahí a la discusión pero yo la verdad que tampoco no veo discusión, ¿verdad? Pero bueno, pues es respetable que pues nos pone en perspectiva de ver qué es precisamente lo que la población necesita y la población quiere y anhela, ¿verdad? Por decirlo así como demos, ¿verdad? Que sería pueblo y Cracia que sería forma de gobierno, por así decirlo, ¿verdad? O sea, que democracia quiere decir qué es lo que, para dónde es el pueblo dirige la cuestión. Y al final de cuentas, tal vez entonces lo querramos utilizar en cosas demasiado puntuales, en donde hay que hilar mucho más fino y donde se pueden, tras esa porosidad que pueda haber de meterse entre todos esos conceptos, cabalmente me encanta y lo hablamos la última vez que hablamos con Alan, porque pues en esa vez que platicábamos con Alan la vez pasada, nuestra pregunta era que qué era Guatemala. Y pues una de las grandes conclusiones a las que llegamos, o por lo menos me acuerdo de haberlo mencionado, era que Guatemala pues es una población hispano-indígena, ¿verdad? Y retrotraernos para, en primer lugar, aceptar eso y también empezar aceptando eso a ver qué nos conviene de qué. Porque, como bien decía Alan, y yo lo comparto totalmente, las categorías europeas ya, o sea, no funcionan para la Hispanoamérica, porque no somos lo mismo. De hecho, las categorías europeas también ya están entrando en crisis, pero ya se probó el neoliberalismo, ya se probó la socialdemocracia, todas esas cuestiones y todos esos discursos están ya en decadencia y que van con la misma decadencia a la que va Europa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nosotros nuestro propio camino? Y agregando a eso, y quisiera ponerles un ejemplo, pues, hoy en la mañana en un chat de amigos con los que estudié, que viven en Guatemala, pues toda la plática se circunscribía al tráfico, ¿verdad? Porque los muchachos ponen temas porque les encanta ahí que la gente debata y si ya ven que si estoy yo va a haber debate. Entonces estaban hablando del tráfico y que el tráfico, que ya empezaron las escuelas y que ya es imposible circular por Guatemala. Pero entonces les decía, ¿verdad? Entonces, pues ya hablando de este tema político, ¿cómo es que las autoridades no hicieron ni un plan? O sea, ¿hubo algún cambio en la cuestión del tráfico? No. ¿Hay una nueva regulación? No. ¿Hay una nueva construcción que libere el paso? No. Y entonces, ¿por qué vas a esperar que no vaya a ser igual que el año pasado? Uno. Entonces, las autoridades dormidas. Pero nosotros como consumidores, ¿verdad? O como pueblo o como ciudadanos o a quienes las autoridades se deben, nosotros nos organizamos y decimos, bueno, terminó el año escolar, ¿qué vas a hacer para el otro año para cuando vuelva a haber tráfico? Y empezar antes para dejar un poco como para ponerlo sobre la mesa este cambio. O sea, que tenemos que ser conscientes entonces de que si queremos empezar a que la rueda camine, tenemos que anticiparnos un poco a los hechos y no estar solo en la queja de lo que ya se está viviendo en el momento. Abrimos la mesa, no sé qué. Hay que hable Mr. Gato. No, yo creo que el tema es sí, o sea, precisamente es que en términos generales,
también Alan ha estado al tanto de esos temas. Él ha organizado incluso varios eventos trayendo a Guatemala expertos en temas de ciudades inteligentes y de ciudades modernas. Al final es cómo le han hecho para reducir esos problemas que nos afectan, ¿no? El tema del tráfico. Y de hecho la gente sacaba irónicamente ahorita que estaba colapsado el tráfico, publicidad de la municipalidad que lleva, ¿cuántos años hablan? 38, en más o menos el mismo partido, o más o menos la misma cúpula, digamos, en teoría general, de la municipalidad, y campañas del 2012 donde decía que vamos a hacer una ciudad moderna, con movilidad, pero, Luis, podrás ver las fotos ahorita, sobre todo de la USAC. No hay transporte, y la universidad no se da abasto para la cantidad de carros individuales, anoche, ¿sí? La cantidad de carros individuales que llegan, ahorita que volvieron a la presencialidad, y entonces eso te dice que se puede hacer. Uno es también, romper ese síndrome de Estocolmo de elegir a lo mismo cada 4 años, porque más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Creo que ese cambio de cultura política es importante y digamos que es dentro de lo poco que podemos tener incidencia directa, porque por mucho que nos organicemos a nivel comunitario y que nos organicemos a nivel de, por ejemplo, de colonias, de barrios, de vamos a irnos en carpool, yo pongo mi carro y ustedes me ayudan con la gasolina, por mucho que hagamos tomemos esas medidas, no son suficientes, porque Sí. yo en mi carro personal puedo llevar, si mucho, ¿qué? Otras 3, 4 personas más. Y no necesariamente vamos a ir al mismo destino o vamos a coincidir con los horarios. Entonces, la pregunta a nivel social, cómo atacar esos temas, es, digamos, desde el nivel más micro, es bastante complejo, pero creo que uno de los temas importantes que se puede rescatar es no dejar de politizarnos como sociedad, porque si discutimos estos temas solo cada 4 años y no hacemos de esto una discusión cotidiana y diaria, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo los 3 en todos los temas, pero si platicamos y tenemos discusiones y debates como los que estamos teniendo hoy, y eso lo puede hacer cualquier persona a la hora de comer, en cualquier momento con sus amigos y su familia y su entorno, esos pequeños cambios a nivel micro creo que nos pueden generar una conciencia a nivel macro, ¿no? Y que luego ya eso nos lleve a un montón de temas, ¿no? Porque al final son los tomadores de decisiones quienes diseñan las alternativas de transporte, y pues creo que por lo menos para la gente de la ciudad, 38 años de lo mismo, ahí están las pruebas, ¿no? Sí. Y fíjate que, porque al final de cuentas esto lo estamos tomando como un ejemplo del tema, porque pues sería interesante hasta hablar un día esto solo de la ciudad, ¿verdad? Pero es lo que decías, o sea, imagínate, en la universidad, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Que no es que nos estemos centrando en el caso per se, pero hablando de lo que estamos hablando, hacia dónde llevar la democracia. La universidad tiene a la rectoría y sus autoridades administrativas. Tiene a la AEU, ¿verdad? Y a las diferentes líderes de las asociaciones de las diferentes facultades. Bueno, la municipalidad tiene al personal de tránsito, está el alcalde. Entonces, imagínate, o sea, ¿por qué vamos a actuar ya que colapsó? O sea, imagínate cómo se puede mejorar eso de aquí a ahorita que ya están yendo. O sea, bueno, van a regresar a las clases presenciales, van a regresar los muchachos, sentémonos con la MUNI, el de la MUNI, sentémonos con la universidad para que, o sea, entonces, eso como punto, porque el tema, como les digo, no es el señalamiento ahorita a estas autoridades, aunque, by the way, sí, ¿verdad? Pero está sobre pero el punto está, cómo tenemos que tener esa costumbre, y desde ya, invitadísimos a que si podemos estar haciendo este tipo de diálogos, y pues cada vez podemos tener más gente y hacer ese puente que les digo, de ideas entre los guatemaltecos que estamos en el extranjero y los que estamos adentro, imagínense. Además, otra cosa, las autoridades tienen que tener la sabiduría y la humildad de aprovechar precisamente la sabiduría del pueblo. Las respuestas van a estar en la gente. ¿Verdad? O sea, quienes lo van a llevar a cabo, quienes llevan a cabo Guatemala es el guatemalteco, no son los políticos. ¿Verdad? Los políticos son administradores, pues guías, pero el que lleva a cabo toda la jugada es el guatemalteco, en su totalidad. Entonces, me encanta el ejemplo porque yo pienso que vamos bien a como Alan lo plantea. No sé si te pareció lindo el ejemplo o tienes otros aristas, Alan.
Yo creo que el ciudadano guatemalteco, en este caso de la ciudad de Guatemala y de muchos lugares, creo que nos da el síndrome del rey va desnudo. ¿Recuerdan ustedes esta historia donde hay un rey, ¿verdad? Que era muy pretencioso y le dicen, esta tela solo la puede ver la gente inteligente y que usted como es inteligente la puede ver, y el rey anda desnudo y hay gente pretenciosa igual que él alrededor de él y le dicen, sí puedo ver la tela, ¿verdad? Hasta No, que y el rey se hace con el interés. No, sí, sí, la miro, sí. por supuesto. Y el niño, y hay un niño que en su inocencia le dice, pero usted va desnudo, ¿no? Creo que nos pasa mucho eso. Y es que, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que vive en zona, solo es para dar un ejemplo, zona Claro. azul y otro que vive en zona verde. El de zona verde dice, es que en zona azul asaltan, ¿verdad? Y en zona azul hay tráfico y vivir en zona azul es malo. Y le decía yo al del zona verde, solo por poner un ejemplo, un paralelismo, le digo yo, bueno, pero es que en tu zona tampoco hay agua. La diferencia es que tenés una cisterna, pero que haya agua potable, accesible, 24 horas al día, tampoco hay. Ahora podés ver, por ejemplo, muchas de las construcciones de estos edificios muy bonitos en zona 5, zona 6, zona 11, zona 7, incluso zona 3, a la par del cementerio, por ejemplo, pero que son meras fachadas que no cuentan con drenajes, con conexiones, ¿verdad?, de basura, no cuentan con un sistema. Y esto lo digo porque a veces vamos desnudos en términos de ir señalando y apuntando cuando nosotros mismos no vamos y pedimos, por ejemplo, ¿verdad? Por esta pretensión que nos rodea, porque asumimos que somos parte de un grupo social o que tenemos una identidad intelectual superior. Nos autopercibimos. Nos autopercibimos como más educados, ¿verdad? Lo que querrás. Y nos dormimos en los laureles. Y yo creo que muchas de estas exigencias pasan desapercibidas. Incluso el tráfico, que todos lo vivimos y todos lo padecemos. Incluso tratamos de hacerlo pasar desapercibido para nosotros mismos, porque justamente enfrentar esa realidad nos enfrenta con muchas otras realidades y con muchas otras responsabilidades que no estamos cumpliendo a cabalidad. ¿Y a qué me refiero con estas responsabilidades? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, vamos a ver, desde el pago de ornato, que es lo más sencillo, por ejemplo, que es un impuesto que todo el mundo paga, pero que debería pagarse y que debería servir para algo y entender si se está utilizando o no, hasta, por ejemplo, tirar la basura en su lugar o respetar la gente cuando está en el vehículo. Yo de verdad, y ojo, no estoy expresando a la municipalidad, pero yo sí creo que si los ciudadanos cumpliéramos con el reglamento vehicular, reduciría por lo menos un poco el tráfico, porque la misma desesperación nos hace actuar de una manera, ¿no? Entonces yo creo que esta pretensión del rey va desnudo, esta pretensión de yo vivo en zona verde, yo vivo en zona azul, yo vivo en zona amarilla, yo pertenezco a este grupo, creo que esta pretensión de esa identidad social también nos hace pecar, por ejemplo, en nuestras identidades intelectuales o en nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de gestión. Ustedes ponían el ejemplo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a mí se me venía a la mente, la universidad tiene una facultad de arquitectura y tiene una facultad de ciencias políticas. Construir una política interna, supongamos, construirla con los mismos estudiantes, teniendo la capacidad humana de poder desarrollar ese tipo de propuestas, pues no debería ser algo, ¿verdad?, distante a la realidad guatemalteca. Entonces, tratando de traer estas dos cuestiones a un punto es, a veces sobreestimamos en dónde estamos y a veces subestimamos lo que tenemos. Y ese es un problema de identidad guatemalteco, porque entonces volteamos a ver al norte, volteamos a ver que, a ver, con todo el respeto del mundo, volteamos a ver a Europa, ¿verdad? Algunos de los resultados. Y, por ejemplo, yo estaba hablando con alguien, justamente, por ejemplo, sobre el tema de las bicicletas del Ayuntamiento de Nueva York este fin de semana. Y me decía, nosotros estamos cambiando el modelo de asignación de bicicletas porque, por ejemplo, se demostró que no existe, hay estudios, hay data que sugiere que no reduce la polución en donde se establecen, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecen importantes porque, como decía Alejandro, hay un montón de lecciones que podemos aprender, no para copiar el modelo, pero para entender cómo
cómo fracasaron, en qué se equivocaron y qué cosas les funcionaron. Creo que ese reto es importante. Creo que ese reto es importante porque aceptarlo como ciudadanos, como generación. De lo contrario, mucha, vamos a seguir dando vueltas. Y Ale, yo coincido con vos, 38 años de lo mismo, ¿verdad? Es como tener, no sé, vamos a ver, una solución de comprar en el mismo restaurante el pastel que no te gusta, ¿verdad? Y teniendo muchas otras opciones, pero creo que también tiene que ver con esa falsa percepción de nosotros mismos. En idioma un poco más marxista, ¿verdad? Se hablaría de identidad de clases. Los liberales diríamos más bien que es honestidad intelectual, honestidad del individuo, personalidad, ¿verdad? Pero yo creo que esto es importante, hablando de personalidad y de identidad como ciudadanos, como una oportunidad de construir algo. Yo quisiera agregar algo a lo que Alan dijo y creo Okay. que es un tema de identidad muy fuerte porque al final del día decimos, bueno, pues no hay agua en la ciudad, pero yo en mi zona puedo pedir una pipa de agua y tapo el problema, meto el problema bajo la alfombra y al final empezamos a hacer eso con todo. No, es que es normal que haya tráfico, no importa. Yo igual voy en mi carro con aire acondicionado, escuchando música, escuchando programas. No me afecta. Yo no soy el que está haciendo cola en el bus para poder abordar, por ejemplo, un Transmetro. Y el, Entonces, y el que va en el bus dice, yo no soy el que va a pie. Y el que va a pie dice, por lo menos yo tengo por qué salir. Y es verdad, es consuelo de muchos. exacto, y ese problema de no ver más allá de nuestra propia realidad, creo que es otro de los problemas que tenemos a nivel de identidad, porque no vemos, no logramos ni empatizar, ni comprender que si hay agua, eso indirectamente me puede beneficiar a mí también, por ejemplo, o que si hay un sistema de transporte público me beneficia, no beneficia solo al que va en carro, sino que beneficia al que va caminando, ¿verdad? Entonces, Yeah. todas esas cosas requieren un cambio y todas esas cosas de dejar de vernos, como bien mencionaba Alan, es que es muy puntual, o sea, estamos como adormecidos hasta cierto punto también de lo ensimismados que estamos, que no nos damos cuenta que muchas cosas que damos por normales realmente son problemas. Sí. No, y ponete, solo rápidamente, es que hay un paralelismo que es interesante y es el del ex, ¿no? O la ex. ¿Verdad? O alguien dice que un clavo quita otro clavo y entonces saltas de una relación a otra y la anterior no me afecta y vuelves a cometer el mismo error y de eso saltas a otro y vuelves a cometer el mismo error. Entonces, siempre te enamoras como nunca, ¿verdad? Pues algo así somos. No logramos aprender, no logramos revisar esa data, por ejemplo. Hay muchas políticas muy interesantes, pero que no están basadas en data, que son inejecutables, aunque tengan el espíritu más piadoso, más bondadoso, aunque estén lo más identificado con las personas, son inviables, son imposibles de hacer. Yo hablaba con alguien, por ejemplo, hablando del futuro de la educación en el país. Una de las políticas es, pongamos un botiquín por escuela. Listo. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, cuesta 200 millones de quetzales. Un botiquín. Entonces, si tú no tenés esa perspectiva y de cómo se ha hecho antes, cuánto podría costar, ¿es esto posible o no? Por supuesto, todos tienen derecho a tener por lo menos un botiquín en su escuela. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es lo mínimo que deberíamos esperar. Ahora, ¿podemos costear eso? ¿De dónde se va a pagar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes van a ser los proveedores? Es decir, esta construcción de la política pública, de la ejecución, hay un divorcio, creo yo, entre el discurso político y la ejecución pública. Y ese es el problema. Eso construye esos refugios narrativos de los que habla Alejandro, ¿verdad? Yeah. Yo encuentro cómo tapar esto que me está pasando, pero no lo soluciono. Es que también podríamos decirlo, para decirlo de otras palabras, lo que tú decías, ¿verdad? Al final de cuentas, la política parece que su única función es tapar las miserias de la administración, ¿verdad? O las miserias de la aplicación de la cosa pública. O sea, no parecen tomarse como lo que deberían ser, pues, o sea, parámetros o metodologías o formas de hacer la cosa, sino la cuestión es así como que, bueno, ¿quién es el nuevo que va a hacer a todos? ¿Quién es nuestro nuevo encantador de serpientes? ¿Verdad?
mientras todo sigue igual o peor aún, ¿verdad? ¿Quién logra soportar la vaina de tener entretenidos a todos estos pendiendo de un hilo, ¿verdad? Y ese desprecio de los gobernantes al pueblo o esa burla ya no se debe de permitir. ¿Qué se creen? ¿verdad? Como que si fueran de otro lado, ¿qué? Salieron de una membrana ectoplástica, son fantasmas, vienen de otra dimensión. No, son guatemaltecos de a pie como todos. Entonces a la clase política hay que bajarle ya los pies al suelo, porque en primer lugar lo están haciendo terrible, ¿verdad? Los números de Guatemala son terribles y son de vergüenza. Y aunando un poco al tema que decías, y por eso que yo me encanta esto que les decía del puente, porque nos debemos de aprender a escuchar más. Y fíjense que, si algo les podría decir yo, que encontrar esa guatemalidad es encontrarnos a nosotros mismos para siendo un poco más sencillo, por así decirlo, cuando estás en un entorno ajeno. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, que el encontrar lo que es nosotros. Por eso, por ejemplo, yo aquí vine a darme cuenta la importancia más de lo hispano que cuando estaba en Guatemala, ¿verdad? Porque, pues, como les decía, somos un país hispano. Le veo la importancia también al lado indígena de Guatemala de otra manera, ¿verdad? Aunque pues yo tuve la dicha de verlo también de una manera amorosa porque fue a través de la música, ¿verdad? Entonces, para mí esas partes de Guatemala que estén son parte de un mismo abrazo. Pero cuando lo ponemos acá y cuando lo viene a vivir acá y ponerlo en este contexto internacional, por así decirlo, en una ciudad cosmopolita en donde hay diferentes tipos de comunidades que hasta cuesta que tengan que ver, ¿verdad? Porque aquí hay una gran comunidad coreana, hay una gran comunidad de Etiopía, están los europeos alemanes, ¿verdad? Los meros gringos, etcétera, etcétera, los salvadoreños, los mexicanos. Entonces, ¿cómo es que se podría definir lo que es el guatemalteco? Y yo pienso que si seguimos contactándonos, si seguimos platicando, vamos a lograr tener esa esencia y vamos a quemarme ese divorcio entre las diferentes comunidades y dejar de darle esa facilidad a los políticos de nosotros vernos divididos por estupideces. Y en vez de estarles exigiendo que cumplan su trabajo porque se los paga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ok, yo puedo entender esto de los botiquines y que pueda ser caro, pero pues la verdad que para un gobierno y un presupuesto y unas remesas que se mandan, o por ejemplo, imagínate, viendo la cantidad de remesas, 1,200 millones no sé si son quetzales o dólares, ¿verdad? Pero entonces, hablamos entre todos y te juro que podemos tener los botiquines puestos en todas las escuelas, ¿verdad? Ya, bueno, ya pues, o sea, relativamente, pues, o sea, obviamente hay un proceso, pues, pero me refiero a que lo podemos lograr y lo podemos lograr. Pues, ¿por qué no? ¿Ah? Aquí hasta hay desfibriladores en cada escuelita, ¿verdad? Entras ahí a la puerta y está en la puerta ahí también hay una cajita por si alguien tiene abuso alguien está abusado de drogas, y hay hay un botiquín ahí con que rompes el vidrio y sacas una inyección y se la metes para que no se muera y pueda llegar todavía o sea, y son cosas que pues sería de entrada. Pero llevando a esto, porque pues entonces en esa relación y las autoridades, ahorita con los compañeros aquí de guatemaltecos en el extranjero, alguien de Houston nos envió un flyer, ¿verdad? Y se los voy a mostrar. Entonces el flyer está hecho por Conamigua. A ver, ahorita lo muevo. Está hecho por Conamigua, un amigo en casa, y dice, toma la mochila para estudiar en vez de emigrar de forma irregular. Y está ahí el Conamigua, que en otros dice el Conamiguo, un amigo en casa es el hashtag, ¿verdad? Y nosotros lo mirábamos esto como, pues, que quieren hacer con este tipo de campañas una relación entre el guatemalteco que quiere emigrar y Guatemala, pues, y además, pues, encontrándolo en Houston, ¿verdad? O sea, que está en Houston, pues, ya migró. O sea, entonces, pues, no sé cuál sería el sentido, pero es otro ejemplo más que ponemos de esa disociación que mirábamos
tratemos de hacer algo. Y pienso que también se vio mucho al final de este gobierno, porque pues el gobierno no hizo nada, pero ya en cuestiones electorales fue donde trataron como medio de ponerse las pilas y de hacer algo. Y que por cierto dice que también estuvieron dando contratos todavía en los últimos días, ¿verdad? Pero o sea, lo que indigna es que traten de ver al pueblo al que se le den como idiotas, ¿verdad? Y es algo que no podemos permitir. ¿Cómo podríamos entonces empezar a hacer eso? Pues yo pienso que como lo que estábamos hablando, pues, ¿verdad? Esto de que la comunidad esté organizada, porque pues por mucha ideología que tengamos, X o Y, o que penses que estás en guerra de clases, o penses que estás eh, eh, pues, si no hay agua, no va a haber agua para todos, ¿verdad? No, yo creo, Luis, que retomando lo que nos acabas de mostrar, vinculándolo con lo que Alan mencionaba, ¿no? El tema es que al final los políticos están tan desconectados de la realidad que tenés cosas así como esas. Tenés, por ejemplo, y creo que esas son pequeñas victorias, y eso lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Pequeñas victorias, por ejemplo, una de ellas, un gran choque de realidad para algunos congresistas de darse cuenta que no en todos lados te dan almuerzo y que tenés que o llevar tu almuerzo o comprar almuerzo o ir a almorzar a tu casa porque en tu chance no te dan almuerzo, como pasa con todo mundo. Entonces, o sea, están tan desconectados de la realidad que, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Toma una mochila, ok, toma una mochila y no migres, muérete de hambre en tu país. O sea, Sí. Y la reja de atrás, ¿qué querrá decir? Ajá, o sea, es que es casi que es un insulto, o sea, realmente. Y pasa, ¿no? Con el tema del tráfico. ¿Por qué, por ejemplo, a las autoridades aquí, y relacionarlo un poco, ¿no? ¿Por qué mientras uno va, por ejemplo, en la sexta avenida sexta o séptima avenida, las dos pueden ser, porque las dos tienen línea de Transmetro, en la sexta y séptima avenida de la zona 9, mientras el resto de personas, y eso lo puedes ver en el día, mientras el resto de personas están haciendo cola en los carriles, miras que pasan carros sin placas en el carril que supuestamente es exclusivo para el Transmetro, y ahí es donde van las autoridades municipales. O pasa mucho, y pasaba mucho en el gobierno anterior, la gran cola del tráfico y vehículos muchas veces con placas privadas, con sirenas y escoltas de policía, incluso haciendo que la gente se orillara porque el señor funcionario o la señora diputada tenían que ir a trabajar. Entonces, están tan desconectados de la realidad que muchas veces te das cuenta que las soluciones que proponen ni siquiera, uno, toman en cuenta a la sociedad y a las comunidades, y dos, que al final del día, estar en esas burbujas y estar tan ensimismados y tan alejados de la realidad, pues eso lo afecta, ¿no? El tema del seguro social, por ejemplo, los congresistas acá tienen seguro privado. No tienen que ir a hacer cola leaks, como por ejemplo lo hacen nuestros familiares que tienen que ir a hacer la cola para que les den su cita, para luego que les den su medicamento, y para todo esto más o menos perdieron todo un día de su tiempo en esas vueltas, mientras que los congresistas sin ningún problema van al seguro privado que al final del día terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces es un tema de también hacer, y mientras más cercano esté el político a la realidad y se dé cuenta de los problemas de la gente y que la gente les exija soluciones a esos problemas, creo que también ahí pueden haber posibilidades de cambio. Yo voy a ser un poco controversial, y es que tal vez la manera en la que está diseñado el sistema es justamente una manera en la que, vamos a ver, tendemos a confundir los resultados con las simbologías. Y es que los símbolos son importantes, pero los símbolos no siempre significan un resultado concreto. Y yo creo que como ciudadanos necesitamos restablecer cuál es el indicador de logro sobre una lucha o una conquista pública. Comparto completamente que es un abuso que los miembros del Congreso de la República, a ver,
tenían estos almuerzos y verdad, los pagábamos entre todos. Habían hasta facturas. Yo recuerdo hace 8 años, un diputado, uno de los diputados más jóvenes, que daba, ¿verdad?, facturas de hasta 50,000 quetzales en ceviches. Hay una cevichería famosa en la zona 15. Y por supuesto que esto es un símbolo. Pero de nuevo, quitarle ese almuerzo como un símbolo de un fin a los abusos, a la arbitrariedad del uso del erario público es importante, pero el ciudadano de a pie sigue estando dentro del tráfico. El ciudadano de a pie sigue sin agua. El ciudadano de a pie le prometen y le están diciendo en el flyer que nos acabas de enseñar, Luis, de una manera muy descarada y muy irónica, muy satírica, creo yo, de muy mal gusto, le están haciendo una promesa de un sistema educativo que no le va a dar un trabajo, aunque estudie, aunque vaya a la universidad. O que no existen de dónde viene. Que no existe donde viene. Eso me recuerda, por ejemplo, yo visité unas comunidades en el interior del país y decían, nos dicen que nos lavemos las manos 3 veces al día por COVID, pero ¿con qué agua? ¿Verdad? Me recuerda mucho a este tipo de publicidad que nos acabas de poner. Estas promesas de los resultados de la democracia siguen siendo cortas. Y para mí, y aquí es donde yo traigo una idea que probablemente a Luis no le gusta porque no es muy amigo de las ideologías, pero yo creo que las ideologías son importantes porque son idiomas, son códigos que nos ayudan, son atajos cognitivos que nos ayudan a entendernos mejor. Porque Guatemala no está aislada. Al final del día hablamos con gente en Estados Unidos, hablamos con gente en Europa, hablamos, ¿verdad? Queremos comerciar, queremos hacer política. Las ideologías son importantes, pero Ostrom, por ejemplo, Elinor Ostrom, cuando habla de los burócratas, dice que los burócratas nunca van a tomar las decisiones correctas, porque nunca tienen la información correcta. El usuario, el ciudadano lo tiene. Él es el que te puede dar esa retroalimentación. Y ella coloca al centro de su conversación modelos híbridos de administración de las comunidades, específicamente desde los gobiernos municipales, como un modelo de solución de mejora a los sistemas locales para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Entonces ella reta el modelo establecido en términos de la administración pública y dice, sí, es responsabilidad del político resguardar y mantener la planificación, pero el problema es que la planificación nunca funciona porque nada sale como lo planeado. Y sería un error creer que el burócrata tiene esa información. Lo que necesita son sistemas más dinámicos. Pues esto a mí, o sea, como liberal, me parece una idea muy interesante, por ejemplo. Un modelo que pareciera novedoso para quien lo escucha desde la academia, ¿verdad? O en Estados Unidos fue un boom, como, wow, este modelo es interesante. Pues un modelo que en Guatemala, en los 48 cantones, tiene años, ¿verdad?, de funcionar perfectamente, que en comunidades guatemaltecas tiene años funcionando y dando resultados a nivel local. Y creo que justamente voltear a ver dentro de esos modelos administrativos, construir esta dinámica administrativa, nos va a ayudar justamente a entregar esas mejoras, esas condiciones de vida al ciudadano. Entonces, ¿cómo deberíamos de medir esas grandes victorias? ¿Cómo deberíamos de medir el volumen de nuestra celebración? Por supuesto, los símbolos importan, ¿verdad? Pero veamos, los símbolos son utilizados por cualquiera, desde AMLO hasta el presidente de Argentina, se me va el nombre. Milei, ambos viajando en un avión, ¿verdad?, que no es privado, viajando con un ticket de avión en un avión, ¿verdad?, sin hacer uso de un avión privado. Por supuesto, es un símbolo importante. Mujica, por ejemplo, nunca cambió de carro, ¿verdad? A la gente le encanta esto. Pero Bukele también usa esto. Es decir, no es una cuestión de ideologías ni de posturas. Los símbolos son importantes en términos de comunicación política. Pero al final, lo que va a decir el éxito o no de la administración son los resultados de la calidad de vida, en este caso del guatemalteco. Y para conseguir esos resultados, tenemos que atrevernos a pensar fuera de la caja. Tenemos que atrevernos a modernizar, y por modernizar no digo copiar
¿verdad? El modelo de administración pública de Estados Unidos, que es muy respetable y les funciona, o europeos, los alemanes. Yo trabajo con suecos y con alemanes muy cerca por las fundaciones liberales de las que somos socios, y algo que lo que yo les decía es, el liberal guatemalteco no es nada, o sea, es comparable con algunas ideas, pero muy poco que tiene que ver con el liberal alemán o el liberal sueco. Nuestra forma de vida, nuestra misma cosmovisión, nuestras creencias, nuestros valores compiten, y creo que eso es importante regresar. Creo yo, Luis y Alejandro, desde donde empezábamos la conversación, es cómo vamos a medir el éxito de esa democracia y quién nos va a dar esos indicadores. No va a ser el burócrata y no va a ser el símbolo. No podemos seguir aplaudiendo espejitos. Tenemos que poner el ojo en donde está la llaga. Tenemos que medir, porque si no, no van a pasar 38, van a pasar 50, 200 años, más de 200 años, en donde a bases de espejitos y de bonitas palabras, cualquier cantinflas nos marea y le seguimos aplaudiendo como que si nos estuviera hablando algo interesante. No, y para muestra los políticos de la actualidad del mundo, ¿verdad? Y también, imagínate, hablando de lo de la narrativa que decías, ¿verdad? Cómo reconocer el teatro del político, que como decías, pues, o sea, obviamente hay que hacer el teatro. Lo usan todos, es útil, es válido, es importante, por supuesto, genial. Exacto, pero no es el centro, no es el core, ¿verdad? No es la base de lo que se trata, sino que, y lo platicábamos en la última plática en donde analizamos la política migratoria que sacó el Congreso cabalmente a fin de año, que más que todo parece un índice, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Pero pues habían datos interesantes en donde se decía de que pues el 60% de la población de Guatemala es pobre y el 25% de Guatemala está en extrema pobreza. Investigué por otro lado, y en otro lado decía que era el 7%, pero bueno, pero una familia pobre ya es bastante. Y hablando de ideologías, no es que no me gusten las ideologías, lo que pasa es que no me gustan que apliquemos solo las europeas. Yo no, ¿A vos te gusta el wishful thinking, el real maravilloso? Ahí hasta está escrito cuentos. Sí, sí, sí. ¿No? Pues mira, yo de político, la política es que admiro y lo que me gustaría que cada vez introducirme más es en el peronismo, ¿verdad? Justicialismo, ¿verdad? De Perón, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí es donde pues trato de tener mi marco teórico, ¿verdad? Y pues me gusta porque es hispanoamericano y además cabalmente habla de esas cosas, ¿verdad? Que la sociedad se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, hay que tratar de que el último, decía Perón, el último argentino tiene que estar bien comido. Pues, ¿no? O sea, imagínate, o sea, el último en la escala de pobreza tiene que comer con cuchillo y tenedor, ¿verdad? Entonces tener bien al pueblo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. También le dicen que es el nacionalismo de inclusión, pero bueno, entonces esas cosas que pues cada quien tiene su marco teórico. Ya que dijimos, Alejandro, ¿vos tenés alguno? No, yo creo que ahí sí que por los años por coincidir con Alan y todo, creo que los espacios de formación han ayudado mucho para ir sembrando una base liberal. Una base liberal muy... No, somos liberales, colega. Sí, pero es que esto es interesante, vamos, porque no sos un liberal conservador local, tampoco sos un wannabe, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué significa ser liberal en Guatemala? Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Arevalo hace, bueno, ahí de la segunda vuelta, y siempre que lo miro le recuerdo y le digo, tu papá era krausista. Su papá era krausista. Y me decía, se reía, me decía, bueno, si es que muy poca gente entiende qué es eso. Me dice, qué raro y qué particular que lo sepas. Le digo, sí, pero entonces entendés, por ejemplo, esa visión, ¿verdad? Un krausismo que nace en Europa, que llega a la Argentina, donde el papá lo termina de aprender, viene a Guatemala, intenta construir un sistema, una visión de política. Y esto es bien interesante, porque esta pregunta que le acabas de hacer a Alejandro es justamente esa, es que no estás evangelizando a nadie, pero sí hay un grupo de valores que son compartidos. Eso. Y es que aquí estamos llegando, pienso yo, también a una linda conclusión, porque pues ya vamos a cumplir la hora y la verdad que podríamos seguir horas platicando, pues, pero eso, o sea, las ideologías o las comunidades en sí, por su misma forma de existir, tenemos ciertos valores y principios, que es lo que pues nosotros le empezamos a llamar la guatemalidad.
O sea, que estemos en cualquier lugar del mundo, pues yo que vivo aquí en Los Ángeles, me encuentro con otro guatemalteco, digo ciertas malas palabras y son un chiste, ¿verdad? Que a otros le podrían parecer abusivas, ¿verdad? Pero entre nosotros tenemos esos valores y esos principios que hay que tener, y eso es importante seguirlo practicando, ¿verdad? No solo en lo político, sino en lo social. Y por eso que hay que tener en cuenta y reunirnos, por ejemplo, con la gente de las iglesias que adquieren pues, imagínate la iglesia, pero Cristian, no, es que la iglesia solo sirve el opio. Sí, pero pues es un ente ordenador de la sociedad. O sea, Y de servicios. y de servicios. Si el cura o el ministro no lleva al doctor, pues la mitad de la gente en la comunidad no tiene acceso a salud. Fin. Exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones, por eso que también lo llevaba a la cuestión de como que de evangelizar, no en el sentido precisamente como que si alguien se está engañando, no, sino que estás fundando principios, pues, ¿verdad? A mí, para lo que yo creo en la cuestión política y la manera en la que yo entendí lo que pasa a mi alrededor desde el análisis político, el cual nos tiene aquí platicando tan gratamente, pues es porque viene gente que me enseñó y que esa gente vinieron de otros y nos podríamos remontar hasta Aristóteles y a ver quién le enseñó a Aristóteles, etcétera, etcétera. Entonces, esos principios y valores son los que nos van a hacer lograr sentarnos en la mesa sin importar las estupideces que nos dividen, que puedan ser muy elaboradas intelectualmente, pero que no dejan de tener, y que les digo estupideces porque su intención es barata, ¿va? Su intención es no solucionar el problema, que era lo que tú bien hablabas con lo de los símbolos. Entonces, también complicar la jugada, también al final de cuentas para haciendo un símbolo, ¿verdad? Como decías, el rey desnudo. Entonces, a algunos les encanta dar con palabras de esdrújulas, es para al final de cuentas no llegar a una conclusión válida, que no es el caso, que en esta ocasión, porque por lo menos en lo personal les digo, desde mi humilde espacio, pienso que estamos llegando entonces a esa maravillosa conclusión de tener esos principios y valores y emanciparlos y llevarlos y levantarlos antes de cualquier discusión que nosotros podamos tener. Por eso nosotros a eso le decidimos aquí, desde aquí, pues la guatemalidad que nosotros sentimos. ¿Va? ¿Qué es eso que nos hace estar practicando de Guatemala? Aunque pues tal vez ahorita ya no vivamos allá, pero es algo que no nos podemos quitar ni de la mente ni del corazón. Uno, ¿verdad? Porque imagínate, ¿verdad? La familia, los amigos. Bueno, yo que imagínate que viví en Guatemala mucho tiempo, pues no es que me vine de jovencito. Pero aún así, muchos guatemaltecos que se vinieron aquí hace 40 años, eran jovencitos y todavía están. Porque miren, eso es lo que yo digo, el marco de cómo se vive la Guatemala de aquí es diferente, porque al final de cuentas uno quiere tener su espacio de lo que uno es. Entonces, aunque vivas aquí 40 años, no sos estadounidense, no sos mexicano, que obviamente seas ciudadano y todo, y ames Estados Unidos y estés rodeado de la cultura mexicana que también es tan rica y maravillosa. Pero ¿entendés? Yo los adopto como tales, ¿verdad? Como hermanos, pero yo soy guatemalteco, ¿entendés? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Soy así y así me moriré. Así que, pues, partiendo de estas conclusiones, ¿alguna conclusión ahí de cierre, muchachos? Pues, la verdad, que, además agradeciéndoles tomarse el tiempo y esperando pues que se repita lo más pronto posible para seguir con más temas, porque pues la verdad que está súper interesante y como les digo, podríamos seguir muchas horas, pero pues este es el tiempo que ustedes nos dieron, así que pues un cierre ahí, no sé quién quiere empezar a hacer el cierre y como te digo, agradeciéndoles su tiempo. No, yo creo que, Luis, agradecerles primero a ti, a ti, Candy, el espacio. Creo que al final del día no hay labor más importante que tratar de llevar y acercar a la gente con su país, y la labor que hacen ustedes es importante, tratando de acercar a la gente que está allá trabajando con sus problemas de allá a Guatemala, con su gente, con los problemas de acá, y creo que esa es una labor admirable. A Alan,
es un gusto volver a coincidir nuevamente con este compañero y amigo de las 1001 batallas. Ahí sí que te diría, es un gran maestro y creo que ha sido un gran referente para muchos jóvenes en muchos procesos de formación a lo largo de los años, y que al final del día es ir aportando, ¿no? Esos granitos de arena que cada quien desde sus espacios aportan para una sociedad más libre, para una sociedad también más crítica y una sociedad que busque dejar de estar tan ensimismados y de empezar a ver un poco más allá de nuestras propias realidades. Entonces creo que cada uno desde sus espacios hace eso, y de verdad es muy importante y es una labor que tiene que continuar. Entonces yo creo que ha sido una excelente discusión y estamos para otras oportunidades. Muchas gracias. Sí, Alan. Yo en lo mismo, gracias, Luis. Yo creo que, como decía Alejandro, creo que la constancia es lo que separa muchas veces el valor de los espacios, y alejarse de la coyuntura creo que es importante para poder ver, como vos decías, desde lejos nuestra propia realidad. Vos hablabas de la guatemalticidad. Guatemalidad. Guatemalidad. Y yo concuerdo con eso. Tenemos que construir identidad. Y creo que ese es nuestro gran reto como guatemaltecos hoy. Entiendo justo lo que vos decías, cómo desde lejos se puede ver o se puede apreciar de una manera distinta. Y yo genuinamente creo que es importante dejar de verlo como algo abstracto y creernos que Guatemala somos nosotros. Creo que hemos hablado por mucho tiempo y yo coincido con eso. Tenemos el gobierno que nos merecemos y tenemos el país que nos merecemos. Pero eso no quiere decir que no podamos empezar a construir el país que queremos. Y lo merecemos en el sentido que es nuestra responsabilidad. Y en el momento en el que tomemos esa responsabilidad vamos a ser más libres, porque aceptar nuestros errores, aceptar nuestros aciertos, celebrar esos símbolos, pero también criticar esos pasos que van lentos es importante. Y Alejandro, mil gracias. Creo que siempre nos hemos chocado. La verdad es que no teníamos, era la persona a la que menos pensaba ver hoy, pero qué bueno. Qué bueno ver que nos seguimos encontrando. Creo que, de nuevo, si alguien sabe sobre temas de representatividad, especie de ingeniería electoral, creo que hay mucha tela que cortar y creo que es justamente uno de los grandes temas pendientes, vos. De verdad, y justamente lo que decías, este tipo de plataformas son importantes para hablar de representación y para recuperar la bandera de los guatemaltecos, porque si no hay Guatemala para los guatemaltecos, entonces, ¿de quién es? Sí. Y principalmente para los más desposeídos de la patria, ¿verdad? Lo único que tienen es su patria, ¿verdad? El patrimonio que tienen es su patria, entonces hay que cuidarla y hay que llevarlo ahí con orgullo, ¿verdad? Por nuestras familias y por nosotros, y dar nuestro granito de arena también al mundo que pues está ahí de cabeza, ¿verdad? Así que pues encantado. De hecho, para contarles, si cabalmente ellos no sabían que se iba a conectar de Teotihuacán, y resulta, y qué alegre pues que resultan que son buenos amigos, así que pues... Para bueno nos cayéramos mal, mira. Sí, hombre, eso dije yo, a ver qué tal. Pero bueno, entonces... hermanos de libertad. Eso. Exacto. Buenísimo. Pues muchas gracias, espero pues haya sido de utilidad este espacio. Los esperamos siempre, suscríbanse, ahí están los Twitter ahí de los compañeros, así que también síganlos en Twitter y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.